Tu hermana lo necesita más que tú, Amanda. La voz de mi padre retumbó por toda la sala familiar, ahogando la alegre música navideña que sonaba de fondo. Se va a casar, va a formar una familia. ¿Tú qué haces con una casa en el lago? Trabajas desde casa y vives sola como una ermitaña. Me llamo Amanda Mitchell y, a mis 34 años, estaba viendo cómo mi padre arrojaba mis llaves de la casa del lago a la chimenea crepitante durante lo que se suponía debía ser nuestra celebración navideña familiar. Las llaves chocaron contra la rejilla, el metal empezando a brillar de un naranja peligroso. Eran mis llaves de repuesto, papá, dije con calma, tomando un sorbo de vino. Y la casa del lago no está en discusión. Es mía. El abuelo me la dejó por una razón. Mi hermana Jessica, sentada en el brazo del sillón de su prometido Mark, soltó un suspiro exagerado. A sus 29 años, siempre había sido la favorita de la familia. La que siguió al pie de la letra el guión de vida perfecto de mis padres, universidad prestigiosa, trabajo corporativo y ahora una boda próxima con un hombre adecuado. Estás siendo egoísta, Amanda, intervino mi madre, acomodándose su carísimo suéter navideño. Jessica y Mark podrían usar esa casa para empezar su familia. ¿Qué haces tú allá todo el día? ¿Mirar el agua y escribir tus cuentitos? Mis cuentitos en realidad me daban una vida cómoda como novelista de misterio, pero ellos nunca lo vieron como una carrera real. No importaba que mi último libro estuviera en la lista de los más vendidos del New York Times o que yo misma hubiera comprado mi departamento en la ciudad. Para ellos, yo seguía siendo la decepción de la familia. La casa del lago no es solo una casa, intenté explicar, por lo que sentí como la 100ª vez. El abuelo me la dejó a mí en su testamento. Tenía sus razones. Ay, por favor, dijo Jessica rodando los ojos. El abuelo ya no estaba en sus cabales en esos últimos meses. Todos lo saben. Seguro hasta se le olvidó que yo era su nieta también. Sentí que se me tensaba la mandíbula, pero mantuve la voz firme. Estaba perfectamente lúcido, y tú lo sabes. Lo que pasa es que no te molestaste en visitarlo más de 2 veces al año. Estaba ocupada construyendo mi carrera, replicó Jessica con tono cortante. No como otras personas que pierden el tiempo inventando historias. Mark, que había estado viendo el drama en silencio, finalmente intervino. Tal vez podríamos hacer un arreglo. Turnarnos para usar la casa. No, dije con firmeza. La casa del lago se queda conmigo. Tema cerrado. Fue entonces cuando papá explotó. Se abalanzó sobre mi bolso, agarró mi juego principal de llaves y las levantó. ¿Quieres ponerte difícil? Bien. A ver qué te parece esto. Antes de que pudiera reaccionar, las arrojó también a la chimenea. Las llaves cayeron con un sonido metálico, y el llavero de piel se prendió fuego de inmediato. Robert, exclamó mamá, aunque no supe si estaba horrorizada por lo que hizo o preocupada por la rejilla antigua. Me levanté despacio, tomé mi abrigo y mi bolso, y me dirigí a la puerta. ¿A dónde crees que vas?, preguntó papá. A casa, respondí. Y no se preocupen por las llaves. Tengo cerraduras digitales en la casa del lago. El abuelo siempre decía que había que estar preparada para todo. Esto no ha terminado, gritó Jessica detrás de mí. Esa casa debería ser mía. Yo soy la que tiene un futuro real. Me detuve en la puerta y miré hacia atrás. Papá, rojo de ira. Mamá, retorciéndose las manos. Jessica con una sonrisa de triunfo y Mark visiblemente incómodo con toda la situación. Tienes razón, Jess, dije en voz baja. Esto no ha terminado. De hecho, apenas comienza. El abuelo me dejó algo más además de la casa del lago. Instrucciones para abrir el 1 de enero. Supongo que todos descubriremos ese día cuáles eran sus verdaderas intenciones. El silencio que me siguió al salir fue ensordecedor. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. El abuelo y yo lo planeamos todo perfectamente, hasta el último detalle. La casa del lago no era solo una casa. Era la clave de todo. Y en una semana, el día de Año Nuevo, todos entenderían por qué me eligió a mí como su heredera. Mientras manejaba de regreso a casa por las calles nevadas, pensé en la habitación secreta en el sótano de la casa del lago. Esa que solo el abuelo y yo conocíamos. Adentro había algo que lo cambiaría todo. Algo que haría que mi familia se arrepintiera de haber cuestionado su decisión. Una semana.
Solo tenía que esperar una semana más. La semana entre Navidad y Año Nuevo se sintió como la más larga de mi vida. Mi teléfono no paraba de sonar con mensajes de mis familiares, desde las exigencias furiosas de mi papá, hasta los ruegos llenos de culpa de mamá y las amenazas veladas de Jessica. «Te vas a arrepentir de ser tan terca», decía su último mensaje. El papá de Mark es abogado. Podemos impugnar el testamento del abuelo. Sonreí al leerlo, recordando los ojos brillantes del abuelo el día que finalizamos todo. «Van a intentar pelearlo», me dijo sentado en su silla favorita en la casa del lago. Por eso lo hicimos a prueba de todo. De pie ahora en la habitación secreta del sótano, pasé los dedos por la caja fuerte de acero incrustada en la pared. Adentro estaba todo en lo que trabajamos durante los últimos 5 años. La verdadera razón por la que el abuelo me dejó la casa del lago, los planes de boda de mi hermana y la avaricia de mis padres solo aceleraron nuestro plan. Mi celular volvió a vibrar. Esta vez, sorprendentemente, era Mark. «Amanda, tu hermana está muy molesta. Tal vez podríamos hablar en privado, llegar a un acuerdo». Lo ignoré, como había ignorado todos sus intentos de manipulación. En vez de eso, me concentré en preparar la revelación de mañana. La carta formal del abogado del abuelo llegaría a las 10 de la mañana, solicitando la presencia de la familia en la casa del lago al mediodía. Todo tenía que estar perfecto. Esa tarde, mientras estaba sentada en el muelle viendo la puesta del sol sobre el lago, pensé en todos los veranos que pasé aquí con el abuelo. Mientras Jessica estaba en campamentos de lujo o viajando con amigas, yo estaba aquí, aprendiendo sobre el verdadero legado de su vida. «Tu hermana solo ve la superficie», me dijo una vez. «Tú ves lo que hay debajo. Por eso eres la indicada». Un portazo de coche interrumpió mis pensamientos. Me giré y vi a Jessica marchando hacia mí, sus botas de diseñador crujiendo sobre la nieve. «Sabía que estarías aquí», dijo, su aliento visible en el aire helado. «Siempre escondiéndote como de costumbre». Me quedé sentada, con la voz calmada. «Esta es mi propiedad, Jess. Estás invadiendo». Ella soltó una risa amarga. «¿Invasión? Soy familia. Esta debería ser nuestra casa de vacaciones, no tu escondite personal». «¿Eso es lo que crees que es esto?», pregunté con genuina curiosidad. «¿Solo una casa de vacaciones? ¿Y qué más sería?», dijo señalando el lago tranquilo. «Un lindo lugar para pasar las fiestas, los fines de semana de verano. Pero en vez de compartirlo, te lo quedas todo para ti. Seguro escribiendo tus novelitas de misterio. Si tan solo supiera lo cerca que estaba de la verdad, aunque mi última novela no era nada comparada con lo que realmente estaba ocurriendo aquí». «¿Por qué estás aquí en realidad, Jess?». Cruzó los brazos, incómoda. El papá de Mark revisó el testamento. «Dice que es demasiado complejo para una simple transferencia de propiedad. Hay cláusulas y condiciones que no podemos ver». «¿Qué están ocultando tú y el abuelo?». «Mañana lo sabrás», dije, poniéndome de pie. «Por favor, vete antes de que tenga que llamar a la policía». «No te atreverías». Saqué mi celular. «Inténtalo». Se fue furiosa, pero no sin antes gritar. «De esto no ha terminado». «Siempre dices eso», murmuré mientras veía su auto de lujo desaparecer por el camino. «Pero no tienes idea de lo que realmente está comenzando». Esa noche apenas pude dormir. No dejaba de pensar en el mañana, en la expresión de sus rostros cuando descubrieran la verdad. La casa del lago no era solo una propiedad. Era la sede de algo mucho más grande. Revisé por última vez las cámaras de seguridad antes de acostarme. Todo estaba en su lugar. La caja fuerte segura, los documentos listos, y lo más importante, la prueba de lo que el abuelo y yo habíamos construido, respaldada en múltiples ubicaciones. Mañana descubrirían por qué el abuelo realmente me dejó la casa del lago. ¿Por qué insistió en que estudiara escritura creativa y ciencias ambientales? ¿Por qué me dedicó cada verano mientras Jessica estaba en sus actividades importantes? Mi celular vibró una vez más. Un mensaje de mamá. «Lo que sea que estés planeando, por favor piensa en la felicidad de tu hermana. Es lo único que queremos». Apagué el teléfono sin responder. Jamás se habían preocupado por mi felicidad, mis sueños, mis metas. Pero mañana, eso ya no importaría. Mañana entenderían que mientras ellos empujaban su visión de éxito sobre Jessica, el abuelo y yo estábamos cambiando el mundo.
Lo último que hice antes de dormir fue revisar el pequeño frasco en el cajón junto a mi cama. El descubrimiento que saldría en los titulares nacionales. El que haría que su pelea por una simple casa del lago pareciera ridícula en comparación. Dulces sueños, abuelo, susurré al cuarto en silencio. Mañana les mostramos todo. A las 12 en punto del día de Año Nuevo, mi familia llegó a la casa del lago en autos separados. Mamá y papá en su SUV de lujo, Jessica y Mark en su deportivo, y hasta el papá de Mark, el abogado Thompson, en su sedán brillante. Parecían un desfile de privilegio. Justo como el abuelo predijo. Los recibí en el porche, vestida profesionalmente, sosteniendo la carta del abogado del abuelo. La misma carta que todos recibieron esa mañana. Terminemos con esto de una vez, gruñó papá, todavía enojado por la confrontación navideña. ¿Para qué estamos aquí?, exigió Jessica. Esa casa debería ser mía. El señor Thompson aclaró la garganta. Quizás deberíamos revisar la documentación primero. Los guié al interior, a la sala donde había preparado una pantalla de proyección. Antes de comenzar, necesito que todos firmen estos acuerdos de confidencialidad. ¿NDAs para hablar de una casa? Mamá lucía confundida. Confíen en mí, dije. En un minuto lo entenderán. Una vez firmados los documentos, apagué las luces y comencé la presentación. En la pantalla apareció el rostro del abuelo, grabado 6 meses antes de su fallecimiento. Si están viendo esto, comenzó, significa que Amanda ha seguido mis instrucciones a la perfección. Seguramente todos se están preguntando por qué le dejé la casa del lago a ella. Bueno, no fue por la propiedad. Observé los rostros de mi familia mientras el abuelo explicaba cómo, hace 15 años, había descubierto un microorganismo único en el lago. Uno capaz de descomponer desechos plásticos por completo, sin dejar residuos tóxicos. Pasó años estudiándolo, documentándolo y, con mi ayuda, desarrollándolo hasta convertirlo en algo revolucionario. Mientras todos ustedes impulsaban a Jessica hacia el éxito corporativo, continuó el abuelo. Amanda me ayudaba a cambiar el mundo. La casa del lago no es solo una casa. Es una instalación de investigación. Y Amanda no es solo mi nieta. Es mi socia de investigación. La boca de Jessica se abrió de asombro. Mamá se aferró al brazo de papá. El señor Thompson se inclinó hacia adelante, de pronto muy interesado. Tomé el control de la presentación, sacando el frasco que había revisado anoche. Esto contiene la fórmula que perfeccionamos. Las principales empresas ambientales ya están pujando por la patente. La oferta inicial es de $50 millones. ¿50 millones?, tartamudeó papá. Así es, respondí con calma. No vale la pena pelear por la casa del lago. Lo que descubrimos aquí es lo que realmente importa. Y el abuelo me lo dejó todo a mí, porque fui la única que vio su verdadero valor, más allá del inmueble. Jessica se levantó, pálida. Pero yo soy la exitosa. Tengo un título en negocios. El éxito no se mide solo con títulos corporativos, Jess, le dije. A veces se trata de ver el panorama completo. Eso fue lo que el abuelo me enseñó. El señor Thompson ya tenía su tarjeta en la mano. Deberíamos hablar sobre la representación de la patente. Ya está todo resuelto, lo interrumpí. El abuelo dejó todo preparado antes de fallecer. Las patentes, la investigación, la protección legal. Todo está hecho. Mamá comenzó a llorar, pero no pude decir si era por arrepentimiento o frustración. Papá simplemente se quedó ahí, mirando el frasco como si pudiera desaparecer en cualquier momento. Nunca quise la casa del lago para mí, susurró Jessica. Solo quería ganar, como siempre. Lo sé, respondí en voz baja. Pero esto no era una competencia. Se trataba de quien entendía la visión del abuelo, quien protegería su legado. Parada en esa sala donde el abuelo me había enseñado tanto, sentí una profunda paz interior. La verdad, al fin, había salido a la luz. La casa se queda conmigo, anuncié. Pero estoy dispuesta a compartir otra cosa, la verdad sobre nuestra familia. El abuelo no nos quiso menos a ninguno. Simplemente vio algo en mí que ustedes no notaron, mientras estaban ocupados midiendo el éxito con estándares convencionales. Finalmente, papá habló. Estábamos equivocados contigo, Amanda. Con todo. Sí, lo estaban, asentí.
Pero esa no es la razón por la que los traje aquí hoy. Los traje porque el abuelo quería que entendieran que el éxito viene en muchas formas. Y a veces, la persona más callada de la familia es la que realmente está cambiando el mundo. Cuando se fueron esa tarde, cada uno visiblemente aturdido, me quedé en el muelle donde todo había comenzado. Donde el abuelo me mostró por primera vez ese microorganismo microscópico que revolucionaría la limpieza ambiental. Jessica fue la última en irse. Se detuvo junto a su auto, luego corrió de regreso y me abrazó. Lo siento, susurró. Por todo. Lo sé, le respondí. Ven a visitarme algún día. No por la casa o el dinero, sino porque eres mi hermana. Vi sus autos desaparecer por el camino y sonreí. El abuelo tenía razón todo el tiempo. A veces, la mejor venganza no es vengarse. Es demostrarles que estaban equivocados haciendo algo extraordinario. Saqué mi celular y marqué el número del CEO de la compañía ambiental. Sí, estamos listos para proceder con la patente, dije. Y sí, mi familia finalmente lo entiende. El lago brillaba bajo la luz del sol invernal, guardando sus secretos muy dentro. Tal como me enseñó el abuelo. A veces, las cosas más valiosas son aquellas que no se pueden ver a simple vista.